Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Buenos días a todos y a todos. Hoy estamos muy contentas de presentar un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar, un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición, tanto de actualidad nacional como internacional. Hoy estoy con mi compañera Sabrina Gajardo. Hola, ¿cómo estás? Hola, Mari, muy bien, aquí muy feliz de estar con ustedes otro sábado, ¿no es cierto?, de Frecuencia Nutricional, acompañándolos como todas las semanas, ¿no es cierto? Así que con todo nomás este programa. Sí, totalmente. Hoy estamos con una invitada, nuestra invitada es Bárbara Hidalgo. Ella es nutricionista clínico pediátrico en atención secundaria, presidenta de la Liga de Nutricionistas Pediátricos de Chile, candidata a magíster en salud pública, mención gestión en salud. Buenos días, ¿cómo está? Hola chiquillas, ¿cómo están? Bueno, primero que todo agradecerles la invitación. La verdad que esta entrevista, esta conversación que vamos a llevar considero muy importante y qué gusto que alumnas ya se den el tiempo y el espacio de generar instancias para poder darles a conocer a cualquier auditor lo que es el abordaje de distintas enfermedades, patologías. Así que yo feliz agradecida por la invitación. Muchas gracias a usted por querer colaborar con nosotras, estamos muy felices, muy emocionadas y hoy se nos viene un tema muy interesante también, que se los indico a continuación, que es nutrición en personas transgénero, ¿ya? Es un tema que quizás no se habla todos los días, ya no todas las personas tienen conocimiento de cómo se aborda esto nutricionalmente, si es que hay alguna diferencia o si es que es lo mismo, por ejemplo. Y vamos a abordar también otros temas que son bastante contingentes y muy importantes que ustedes también los conozcan. Pero antes de eso, les voy a recordar nuestras redes sociales, ya donde nos pueden encontrar, donde subimos todos nuestros programas y información adicional a ellos. Nos encuentran en Instagram como @frecuencia-nutricional, en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile, en Spotify y en YouTube como Frecuencia Nutricional. Así que ya saben dónde nos pueden encontrar, nos pueden hacer llegar sus sugerencias de programas que les gustaría escuchar, sus comentarios, felicitaciones, reclamos, lo que ustedes quieran. Y ahora, para empezar, vamos a hacer la primera pregunta, y es, ¿qué relación existe entre la nutrición y el género? Mira, acá cuando tenemos que hablar del género, lo primero que tenemos que pensar que esto parte en edades muy tempranas, ¿ya? A nosotros en cierta forma nos hacen encajar en un sistema, ¿ya? Por ejemplo, te pongo el caso. Cuando tú eres niño, tú eres niña, te encajan con un color, el rosa o el azul. Rosa remota a lo que eres niña, porque tienes que ser femenina, porque te tienen que gustar las cosas en tonalidades cálidos, y el azul que hace la asociación más con los niños, ya que te dicen que tú tienes que ser más extrovertido, que puedes hacer muchas travesuras, siempre nos hacen encajar. Y con las mujeres ya en etapa adulta, esto también pasa. ¿Por qué? Porque hay que pensar que, por ejemplo, hay países, culturas, religiones, etnias, en donde se tienen roles, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, podemos pensar que la mujer en algunas partes tiene el rol de criar, de gestar. O, por ejemplo, se tiene que dar el trabajo más a nivel familiar y también por lo que es, por ejemplo, el rol de comer menos, porque tiene que alimentar al resto de la familia, al hombre, y en cierta forma también se pueden vulnerar algunos derechos o, por ejemplo, niveles socioeconómicos, desigualdades de género. Entonces, sí hay una implicancia con la nutrición, porque en cierta forma la mujer es la que se ve más afectada porque tiene que tomar las riendas o tiene que encajar en un sistema que te hace ser así. Es súper difícil. Y en el fondo hoy en día podemos ver que hay malnutrición, por ejemplo, las mujeres, los programas trabajan mucho que es la mortalidad materno-infantil. Entonces, sí hay una implicancia de por medio y nosotros tenemos que darla a conocer y tenemos que velar por mejorar eso. Sí, de todas formas. Encuentro muy relevante lo que está mencionando también. Cuando pensamos en la alimentación, existen diferencias en cuanto al género, por ejemplo, que las mujeres están asociadas a comer más ensaladas, por ejemplo, entonces cuando un hombre lleva, no sé, unas frutas de colación o una ensalada, la gente como que se tiende a reír, como que está más asociado a algo más femenino, quizás, entre comillas,
Entonces es bien interesante cómo eso está instaurado en muchos aspectos de la vida, incluyendo también la alimentación, ¿no? Incluso también otro ejemplo, los asados también. Los asados están más asociados a la masculinidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y eso es algo bien, bien curioso también de analizar, cómo se comporta este rol o valor social que tienen los alimentos. Lamentablemente siempre tratamos de encajar en la sociedad. Y para poder encajar en la sociedad nos dice cómo tenemos que ser. Como tú bien mencionabas, por ejemplo, claro, la mujer es aquella que come menos, que tiene que comer más frutas, más verduras. Pero ya cuando, por ejemplo, una mujer, no sé, sale de este estereotipo y tiene una alta ingesta, le gusta comer, ok, el resto te puede mirar raro. O por ejemplo, si eres hombre y en realidad cuidas mucho de tu alimentación, ok, esto es raro, ¿por qué? ¿Por qué se preocupa tanto? O sea, el hombre tiene una cierta estima de que tú tienes que comer más porque tú trabajas, tú tienes una mayor actividad diaria, y la mujer se da por el otro lado de que la mujer tiene que comer menos. ¿Por qué? Porque la sociedad ya nos instaura ese conocimiento previo. Sí, también otro punto que yo veo de esto, como de los roles de género también, es que muchas veces las mujeres son las encargadas de la familia de todo el respecto a la alimentación. Entonces también pasa muchas veces que ellas son las responsables de cocinar, de hacer el almuerzo de la familia. Entonces también eso significa una carga también como responsabilidad respecto a lo que comen los demás integrantes de la familia. Claro, como por eso te decía que el rol familiar, el rol de gestar, el rol de criar, de hacerte cargo de la salud de los demás, ya también te está diciendo qué es lo que tú puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Para muchas mujeres, la labor de la mujer es en la casa. Una mujer que trabaje, una mujer que, por ejemplo, esté inserta a nivel laboral, puede ser mal visto. Pero hoy en día tenemos una equidad y a pesar de que aún tenemos una brecha, porque se ve que las mujeres ganan menos que los hombres, qué es lo que está pasando con la sociedad. O sea, seguimos trabajando para mejorar eso. De todas formas, eso es lo que queremos lograr finalmente, ¿no? Bueno, pasando entonces a la siguiente pregunta que le queremos hacer hoy, Bárbara, para entrar un poco, ¿no es cierto?, en contexto del tema del día de hoy, nos gustaría que nos mencionara las diferencias, ¿no es cierto?, entre identidad de género, expresión de género, sexo biológico y orientación sexual, ya que son temas que las personas por lo general lo suelen confundir, ya no siempre están claras las diferencias y creo que sería muy importante que los pudiéramos conversar un poquito. Mira, más allá que hayan diferencias, la gente no sabe que hay muchos términos, que no todos hablan de lo mismo. Por lo Sí, tanto, encuentro que es súper interesante esta pregunta. Aquí hay que pensar que antiguamente se creían que habían dos tipos de cuerpo. Uno era el que podía reproducir, uno era el que podría gestar y criar, y el otro que era el que no podía criar, no podía gestar. Entonces dijeron ya, había un hombre y una mujer, ¿ya? Y aquí pasaba que decían que las mujeres se tenían que quedar en la casa, ¿ya? Y el hombre tenía que ir a trabajar. Pero no es tan así. Cuando hablamos de sexo biológico, nos referimos a las personas que nacen y se les asigna un sexo. ¿Qué quiere decir esto? El sexo se va a denominar según los genitales externos. Ya estamos hablando de que si es un sexo femenino, tiene órganos reproductores femeninos. Si es masculino, tiene órganos reproductores masculinos. Pero también estaba la persona que es intersex. Bueno, y aquí viene un concepto nuevo, que es el intersex. ¿Ya? Son personas que no está claro qué características genital tienen a nivel cromosómico, genitales externos, y esto es como un sexo ambiguo. Por otro lado, ya entonces ya sabemos que el sexo biológico es la característica genital con la que uno nace. claro. La identidad de género quiere decir cómo yo me siento de la piel hacia adentro. Si yo siento que soy así, si yo siento que tengo una personalidad de tal forma, cómo me veo, cómo me siento, cómo yo me voy a querer al resto, ¿ya? Entonces es netamente el cómo yo me siento. Exactamente. Y ahí podemos diferenciar tipos. Por ejemplo, están las personas cisgénero. El cisgénero es la persona que su sexo al nacer concuerda con su identidad. Por ejemplo, si mi sexo al nacer es femenino, yo me siento como una mujer. Si es masculino, me siento como un hombre. Pero también tenemos las personas trans. Y ese sexo asignado al nacer no concuerda con la identidad, cómo yo siento, cómo yo creo que soy por dentro. Y ahí tenemos los transgéneros femenino y el transgénero masculino.
Pero por otra parte tenemos los que no se identifican con género, que puede ser Claro. género fluido, neutro o el binario. Ya entonces ahí tenemos distintas subcategorías. Por otra parte, orientación sexual es la atracción emocional, afectiva o sexual por una persona. Puede ser del mismo sexo, puede ser de un sexo diferente o más de un sexo, ¿ya? Es como son las relaciones con cómo yo me voy a atraer hacia el resto, ¿ya? Y ahí uno puede confundir un poco la identidad de género con la orientación. Orientación es netamente cómo yo me siento atraído, hacia quién me siento atraído. Y mi identidad de género es cómo yo me siento. Entonces acá podemos considerar distintas categorías, porque al final aquí todo tiene sus subtipos, sus clasificaciones. Claro. Aquí yo puedo encontrar que tengo los heterosexuales, se sienten atraídos por el sexo opuesto, los homosexuales, que se sienten atraídos hacia las personas del mismo sexo, gays, lesbianas, por darles un ejemplo, los bisexuales, que se atraen por personas del sexo opuesto o del mismo, los pansexuales, que son personas que como que no tienen todavía ahí una característica, una cierta atracción específica, y están los asexuales, que no sienten atracción por otros sexos o por otras personas. Claro. Es Sí, una gran categoría esto. sí, o sea, uno por lo general piensa como, bueno, es así o es así, pero la verdad es que hay un amplio espectro de posibilidades y al final creo que va mucho en cómo uno se siente, en cómo uno es, lo que uno nace siendo en el fondo, ya, porque tampoco es algo que muchas veces dicen, ah, pero uno nace así, sino que uno es simplemente. Y, por ejemplo, se suele hablar, por ejemplo, de que la identidad tiene que ver más que nada con lo que está aquí, ¿no es cierto? La orientación con lo que está aquí, en el El corazón. corazón. Claro, De la hecho, expresión, cómo uno se ve por fuera. ese es el clásico dibujo que ustedes van a encontrar en Google. Sí, O sea, y uno claro, quiere saber cuál, muy, muy simple es eso, el dibujo en Google. Genitales, sexo biológico, corazón, identidad, pero también está la expresión del género, que es cómo nos comunicamos, cómo nuestro entorno nos ve. Y esta viene siendo nuestra como apariencia o, por ejemplo, nuestra presentación en sociedad. Para decirlo ahí como un término un poquito más claro. Cómo yo me visto, cómo me ve el resto, el estilo del cabello, el uso de los cosméticos, es la apariencia. claro. Sí, yo Sí, creo también que hay, creo que esto está también asociado con los roles de género también. Por ejemplo, eh, lo de, claro, por ejemplo, de maquillarse, que está asociado a un rol como de la mujer. Entonces esto también tiene que ver cómo me siento, pero también es como la sociedad plantea lo que tiene que ser un hombre y una mujer, ¿no? Eso sería el estereotipo social. Cómo los demás me tienen que ver. Y aquí viene el problema radical, porque aquí viene la discriminación y la violencia. Porque si uno no encaja en el estereotipo, ok, a ti ya te van a discriminar, te van a hacer bullying, y eso también afecta a la persona, a la familia, la salud, y hasta a veces tiene connotaciones laborales, porque por ejemplo, si no encaja dentro del estereotipo, ok, no me sirve esta persona. Entonces yo ya la estoy discriminando. claro, de todas maneras, creo que es muy importante ahí lo que usted menciona, eh, el hecho de empezar, ¿no es cierto?, a entender estos términos, ¿no?, que para todas las personas no son términos familiares o los conocen. Sabemos que también hay personas que tienen un pensamiento un poco más tradicional o conservador, que este tipo de cosas probablemente no les hacen tanto sentido, pero la idea es, ¿no es cierto?, empezar desde la base, ¿no es cierto?, somos todos personas y el hecho de que nos sintamos de cierta forma o nos sintamos atraídos a cierto tipo de personas o incluso que no nos sintamos atraídos hacia nadie, también como en el caso de lo que usted mencionaba, las personas asexuales también, es algo que tiene que partir, ¿no es cierto?, desde el respeto, ¿no es cierto? Todas las personas somos diferentes, todos sentimos de cierta manera, entonces ahí también importante, ¿no?, hacer la reflexión. Exacto, si en el fondo somos una sociedad y vamos evolucionando, somos una sociedad que está también más abierta y es una comunidad que hoy en día está viendo herramientas, está viendo interés
está habiendo una disminución de la brecha, que ya no debería haber tanta desigualdad. Pero eso es algo que se tiene que trabajar en mucho tiempo, porque la sociedad y todo no están realmente preparadas. Y eso es algo que hay que ir trabajando. Porque, por ejemplo, si uno pone el caso de un chico, pero que en realidad es un transgénero femenino, ¿qué opina la familia? Porque no todas las familias van a estar de acuerdo. Si acá abordamos, como dices, el tema más conservador, para una familia que en realidad uno de sus hijos tenga otra orientación, que salga del estereotipo, para ellos es algo terrible, porque van a decir, pero ¿cómo? Y eso también genera quiebres familiares, depresiones, un estado, una salud mental que es bastante precaria, muchas veces no está abordada ni tratada. Claro. Sí, yo creo que esa es una muy buena reflexión, porque finalmente el centro de todo es que somos personas y a pesar de que hay muchos conceptos nuevos, cosas que tal vez son muy, muy nuevas para mucha gente, siempre es importante recordar el respeto por sobre todas las cosas. No, y ahí podemos Pero, colocar un ejemplo simple, disculpa. Por ejemplo, al hombre no le puede gustar las cosas rosadas, al hombre no le pueden gustar las cosas lila, o sea, que tú ya le coloques a un hombre una camisa rosada, no, eso no es masculino. Entonces, cosas tan sencillas a veces ya te están diciendo que la sociedad no está preparada. Sí, de todas maneras, creo que nos falta bastante en nuestra sociedad, no así como en otros países quizá donde uno podría ver que hay menos discriminación, bueno, eso se podría analizar más, pero efectivamente siento que nos falta mucho, y creo que deberíamos empezar a cuestionarnos un poco eso, que deberíamos empezar a, no sé, buscar, ¿no es cierto?, la forma de que estos espacios sean más seguros para aquellas personas que no se sientan bien, ¿no es cierto? Sabemos que estas personas también, como usted mencionaba, producto de la posible discriminación que puedan estar sufriendo, también es probable que puedan tener mayor ansiedad, ¿no es cierto? Son personas que pueden tener otro tipo de cuadros, ¿no es cierto?, de salud mental que son importantes también de tomar en cuenta. Entonces también es un camino que tenemos que ir creando de a poco, hay que dar los espacios. También este es un espacio donde estamos intentando también visibilizar esta situación también. Así que con este tipo de acciones también podemos ir visibilizando un poco más estos conceptos para que la gente los vaya incorporando y los vaya entendiendo de una forma también más amigable y que de a poquito, ¿no es cierto?, vayamos en camino, ¿no es cierto?, a que seamos una sociedad mejor, más inclusiva, etcétera. Totalmente. De hecho, la inclusión acá sigue siendo un tema. Como país no estamos preparados a la inclusión y tenemos que seguir trabajando. O sea, yo creo que acá las entidades o, por ejemplo, profesionales más jóvenes, no voy a decir que soy vieja, pero soy joven todavía, podemos abordar estas temáticas que para algunos ya están fuera de contexto. y ahora para volver al tema del programa, no sé si nos podría recordar lo que es a qué nos referimos cuando decimos persona transgénero. Mira, cuando hablamos netamente de una persona transgénero, eso netamente es un concepto médico, es una distinción médica, ¿ya? Que hace referencia a que una persona es trans cuando ya se genera, por ejemplo, un cambio hormonal, ¿ya? Yo cambio mis caracteres, ¿ya? Mi apariencia también por medio de hormonas o intervenciones quirúrgicas, ¿ya? Pero lamentablemente las intervenciones quirúrgicas no están en cierta forma, ¿cómo decirlo?, cubiertas por el sistema. Por lo tanto, también son difíciles de poder realizar y también requieren de un equipo que esté capacitado en el área, que tenga un equipo multidisciplinario que lo esté abordando, ¿ya? De cierta forma, existe un diagnóstico que lo agrega el DSM-5, que es la disforia de género, ¿ya? La disforia de género, el DSM-5 lo define como una incomodidad o malestar clínicamente porque hay una discordancia entre la identidad y el sexo asignado. Entonces ya con cierta connotación médica, con este diagnóstico, se puede generar
el cambio de sexo, los caracteres sexuales, ¿ya? Es una persona que hizo netamente su cambio sexual, su apariencia, desde hombre a mujer y de mujer a hombre. Claro. Creo que quizás también es importante mencionar que, bueno, estos tratamientos de por sí, los tratamientos hormonales, para qué mencionar las cirugías también de reasignación de sexo, son bastante costosas y la gran mayoría de las personas no tienen, ¿no es cierto?, el acceso económico para poder iniciar un tratamiento. Entonces, una persona trans también sigue siendo una persona trans a pesar de que no esté con hormonas, por ejemplo. Ya eso también Claro. creo que es importante mencionar y que antiguamente solía tener una connotación más bien negativa, ¿no? Como casi que una enfermedad, por decirlo menos, ¿no? Ahora Exacto. eso ahora me imagino que, bueno, ha cambiado, ahora se define de otra manera, ¿no? No como un estado patológico, ¿verdad? Claro, y de hecho acá podemos considerar que hace más de 10 años tenemos una gran necesidad desde la salud pública por generar abordajes a personas que necesitan o sienten la necesidad de hacer cambio de género o aplicar terapia hormonal. Porque no todas las personas, por ejemplo, aplican terapia hormonal o no todos aplican el cambio de género, ¿ya? Ahí hay que considerar y respetar netamente la opinión y la decisión. Pero también está el acompañamiento desde la salud pública. Una Claro. persona, ya estamos hablando, por ejemplo, desde los 14 años hacia arriba. ¿Por qué digo desde los 14? Porque de los 14 pueden considerarse y entrar en el programa de acompañamiento, ¿ya? Mm. ¿Y qué puede pasar acá? Se les puede dar asesoría por parte psicológica, nutricional, se puede generar el cambio, por ejemplo, de nombre, y en el cual nosotros a veces nos pasa que nos dicen, claro, mi nombre en ficha, por ejemplo, es Juanito Pérez, pero yo no me siento Juanito Pérez. Yo me Claro. siento, por ejemplo, no sé, Camila González. Entonces, y uno como profesional dice, ¿y cómo lo llamo yo? La verdad que eso es muy difícil si uno no tiene una cierta capacitación en el abordaje. Pero ahí yo les voy a pegar el torpedo. Cuando nosotros tenemos ya pacientes que sienten una identidad de género distinta, una expresión de género distinta, nosotros ponemos el nombre asignado al nacer en ficha, pero ponemos entre paréntesis su nombre, su identidad social, ¿ya? Por lo tanto, ahí nosotros podemos llamarlos como ellos gusten. De hecho, las fichas no están generadas ahí para modificar eso. ¿Y uno qué puede hacer? Si no sabe, por ejemplo, cómo se siente en sociedad, cómo se quiere hacer llamar, lo llamamos por los apellidos. Pero ya cuando sabemos el nombre, uno le puede preguntar. Y muchas veces ahí a nosotros nos pasa, tu nombre es tanto, pero yo tengo acá que tú te sientes como esta persona. ¿Qué prefieres tú? ¿Que yo te llame por tu nombre biológico o por tu identidad de género? Y ahí realmente al paciente tú ya le abres una esperanza, un mundo, porque se siente acompañado, porque siente que a alguien ya está generando una cercanía por cómo él se siente. Por lo tanto, eso genera mucha adherencia con los tratamientos. O sea, que tú los llames como ellos quieran, realmente para ellos es algo muy importante. Emocionalmente es gratificante. Sí, de todas formas, creo que es muy importante y a la vez es un poco lamentable cuando esto no ocurre, ¿no? Por ejemplo, pienso en los colegios también. A los niños, ¿no? Los suelen llamar mucho por su nombre que se les asignó, pero no por su nombre social. Entonces eso también es bien lamentable y me imagino que muy fuerte también para estos niños, sobre todo en esta edad el no ser llamados por cómo ellos se sienten y cómo ellos quieren y prefieren, eh, por supuesto que va a repercutir en su autoestima, en cómo se sienten, ¿no es cierto? Entonces creo que es muy importante replantearnos eso. eh, Todos deberíamos poder sentirnos libres de cómo queremos ser y cómo nos sentimos y a la vez que las personas nos reconozcan como tal. Creo que también es Claro. muy importante. Y ahí viene mucho el tema familiar. Si la familia te apoya, si la familia te acompaña,
más si es un niño, porque la edad escolar puede ser o muy fácil o muy cruel. Y cuando el niño no encaja dentro del estereotipo social de la comunidad, le estamos quitando todo tipo de herramientas que trabajen autoestima, la confianza, la seguridad y el cómo se pueden desenvolver en esta. Es difícil. Exactamente. Bueno, en este momento nos vamos a ir, ¿no es cierto?, a nuestra pausa, pero no se vayan porque vamos a retomar, ¿no es cierto?, esta interesante discusión, pero a la vuelta de esta pequeña pausa, así que no se vayan. Hola de nuevo a todos y todas. Ahora volvemos con el tema que estábamos conversando. Entonces, para recordar, estamos aquí con nuestra invitada, la nutricionista Bárbara Hidalgo, hablando sobre nutrición en personas transgénero. Habíamos ya comenzado a hablar sobre distintos conceptos como identidad de género, expresión de género, sexo biológico, orientación sexual, y estuvimos diferenciándolos y definiéndolos un poco. Y también establecimos persona transgénero como es la persona que se siente con un género distinto del que fue asignado al nacer. Entonces estábamos conversando un poco de todo eso y no sé si quiere agregar algo más usted. Creo que lo dijiste tan bien. La verdad que fue como que encajó perfecto. Le diste a todos los puntos. Ya, genial. Excelente. No, claro, estuvimos conversando también harto sobre estos temas, ¿no es cierto? Estuvimos ahí discutiendo un poquito, así que estuvo bien, bien interesante. Y ya como para continuar, ¿no es cierto?, con esta segunda parte de la entrevista y adentrándonos también en nuestra área, ¿no es cierto?, que es la nutrición y la alimentación, queremos preguntarle, Bárbara, ¿qué aspectos son importantes de considerar al momento de evaluar y prescribir un tratamiento dietético a una persona transgénero? Cuando llegamos a lo que es el abordaje nutricional, acá nosotros tenemos que saber que ya vamos a estar trabajando con un equipo multidisciplinario, ¿ya? Vamos a estar, por ejemplo, con psicólogos, quizás con audiólogos, vamos a trabajar con médicos, endocrinólogos, por ejemplo, también, y ya vamos a estar siendo parte de un equipo, pero hay que siempre, siempre individualizar. Cada uno tiene sus gustos, sus preferencias, es un ser particular, ¿ya? Y hay que abordar mucho, considerar mucho el aspecto psicológico, social. A veces la terapia nutricional va a ser lo último que vamos a trabajar, porque puede que estemos con un paciente que esté muy ansioso, puede ser que estemos con un paciente que está pasando crisis de pánico, puede ser un paciente que esté pasando por una depresión, y nuestro rol va a ser más netamente de la consejería, ¿ya? Y ahí aplicamos, por ejemplo, darle conocimiento, mire, si trabajamos, si abordamos esto, no trabajar en un plan, porque también nos tenemos que adecuar al paciente. No podemos, en cierta forma, ser tan cuadrados que se te calcula el requerimiento, le doy la pauta y se fue. ¿Ya? Aquí hay que hacer un trabajo que sea muy, muy importante y personalizado. Hay que pensar acá que vamos a tener, por ejemplo, distribuciones de grasa. Los hombres, por general, tienen una distribución grasa más a nivel de abdomen. Y las mujeres tenemos la distribución grasa más a nivel que es pélvico. ¿Ya? Esto puede generarse una redistribución grasa. Y es súper importante porque la imagen corporal de ellos aquí es clave. ¿Por qué? Porque si eres mujer y quieres generar un cambio a hombre, la mujer va a generar una alta ingesta de alimentos para tener una silueta, una imagen corporal similar a la de un hombre. En caso de, por ejemplo, los hombres que quieren hacer un cambio de identidad a mujer, muchas veces, como son con texturas un poco más robustas, van a generar ayunos, van a dejar de comer. ¿Por qué? Porque quieren generarse al estereotipo de la mujer, ¿ya? Estereotipo ahora ya no deberíamos decirlo, porque en realidad cada uno es único y puede ser como guste, ¿ya? Pero ellos tratan como de encajar con una silueta similar. Por lo tanto, o vamos a ganar mucha grasa o vamos a perder mucho músculo, también se va a ver afectado. Puede afectar netamente ahí con el ánimo, puede afectar, por ejemplo, con la energía, puede haber muchas carencias de micronutrientes, puede haber anemia también, pérdidas de cabello. Entonces, primero hay que revisar la historia del paciente, revisar la historia clínica. Por ejemplo, qué atenciones ya ha recibido? La antropometría, peso y talla no es todo. Ya no lo es todo. Y de hecho, si un paciente ni siquiera se quiere pesar, ni lo pesen. Porque nosotros somos unos profesionales que miramos y abordamos al paciente. No nos centramos en su peso ni su talla. Al menos ese es mi criterio.
Claro, Tenemos que hacerle una muy buena encuesta recordatorio 24 horas, ver qué está comiendo, cuáles son las carencias que están faltando, en qué está siendo débil su alimentación. Tampoco vamos a imponer, no tienes que comer 3 frutas, 4 o 5 verduras. Si el paciente no los come, debemos buscar técnicas de hacer esta mejora a la dieta. Muchas veces yo prefiero trabajar desde la ingesta del paciente a tener que cuadrarle una pauta con el peso y la talla, porque el paciente no se va a sentir conforme. Lo que el paciente necesita es una cercanía con la alimentación. Vamos a calcular el requerimiento. Ahora, aquí hay una cierta discrepancia, porque ¿qué lo vamos a hacer si es niño, es adulto? Bueno, en adulto puede ser más fácil, porque ya estamos trabajando con los IMC, que claro, netamente es la clasificación para saber, ok, usted está con sobrepeso, está con obesidad, está normal. La verdad que para mí no son nada. Insisto, yo trabajo mucho desde el lado de la actitud del paciente. claro. Y generamos el plan de alimentación y la educación. Aquí lo más importante es la educación, siempre. Nuestro rol como nutricionistas en todo paciente siempre Sí, va a ser la educación que le vamos a dar. Por lo tanto, si yo me estoy enfrentando a un paciente adolescente y que está en este proceso que quiere generar después, por ejemplo, terapia hormonal, o si quiere después generarse la intervención quirúrgica, o está en la supresión de hormonas para no generar el desarrollo de sus caracteres en la pubertad, bueno, nosotros vamos a usar la curva de evaluación nutricional de la OMS. ¿Y qué vamos a hacer? Lo ideal sería que nosotros clasifiquemos al paciente según su identidad. Si se siente mujer, si se siente hombre. Pero lamentablemente todavía nos dice las guías o las evidencias que se debe hacer según si está usando ya la terapia cruzada o no. Porque si él todavía es hombre o es mujer, lo deberíamos clasificar como tal. Entonces yo ya lo estoy discriminando. Y claro, eso no debería ser. Nosotros deberíamos ya empezar a hacer el cambio con la clasificación. Muchas veces yo les digo, mira, acá en estos momentos, como no tenemos una terapia, vamos a hacer comparación de curvas. Y eso también ya nos genera una cierta mayor adherencia, porque siente que yo estoy considerando su opinión. claro. Si ya estamos, por ejemplo, con la terapia de supresión hormonal, ya no estamos generando los caracteres del desarrollo puberal, podríamos hacer ya una evaluación un mes y esperemos 3 meses y comparamos las curvas. Siempre comparar, ¿ya? Porque mi rol no es discriminarlo. Y si ya Ujú. estamos con las terapias que están siendo los caracteres sexuales opuestos, según su identidad, ya nos vamos a cambiar netamente a la curva. Ahí podríamos ya empezar el manejo, pero todo va en educación, todo. Claro, y en que la persona también se sienta cómoda con lo que, con el tratamiento que uno está haciendo, como de la forma en que uno está interviniendo también. Eso también es Darle súper acompañamiento. claro, de todas maneras. Esto también me hace pensar lo importante que es que hayan profesionales preparados, preparadas para atender y tratar con este tipo de personas, porque claro, todas estas formas de atención en una consulta, por ejemplo, requieren también de cierto conocimiento y práctica, yo creo. Y por ejemplo, me pasa con la salud pública que me causa duda como si realmente existirá esa posibilidad de que estas personas tengan la atención que necesitan de verdad con profesionales preparados para atenderlos. No podría hablar por todos. Creo que sería irresponsable de mi parte, pero al menos desde mi lugar de trabajo lo hacemos así. Respetamos la opinión del paciente y aunque me digan que no, que yo tengo que hacerlo de otra forma, no importa, yo lo voy a hacer igual, porque es mi paciente. Entonces yo me empodero de mi paciente y defiendo a mi paciente y si mi paciente se siente feliz, hace que genere adherencia a ese tratamiento, hace que el paciente vuelva a la consulta, no estoy haciendo un mal trabajo. Al contrario, estoy respetando y estoy valorando sus ganas de mejorar. Totalmente, Así que no hablemos por todos por igual. Claro. totalmente. Ahora ya pasando a la siguiente pregunta, ya respecto a la terapia hormonal, porque ¿cuáles son los principales cambios que ocurren producto de esta terapia y cómo esto puede repercutir en la alimentación? Cuando hablamos ya de la terapia hormonal, primero hay que saber cuándo podemos aplicar la terapia. Lo Mm, ideal, bueno, las normativas dicen, evidencias dicen que deben ser ya con un Tanner 2. Estamos hablando de que si es una niña, mujer, estamos hablando de años 6 meses. Si es hombre, estamos hablando de los 12 meses. ¿Son revertibles? Sí. Y acá, ¿qué es lo que estamos buscando? Que el paciente tenga una identidad, un mm, autoconocimiento y sepa lo que quiere. ¿Por qué? Porque aquí viene una transición social.
porque ya él va a sentir que él va a estar encajando en un nuevo mundo, porque va a sentir que todo es más cercano, que en cierta forma no tiene miedo de sentirse o de mostrarse como es, que muchas Claro. veces se esconden, y nosotros podemos evidenciar eso por cómo se visten. Hay muchas veces que la vista está mirando hacia abajo, se cubren con el cabello, la ropa siempre está cubriéndolos totalmente. Entonces eso también ahí ya nos está diciendo que quiere el paciente. La transición física, esta modificación corporal es súper importante, porque ya nos quiere decir que yo me siento mejor. ¿Y qué es lo que pasa acá? La idea es generar que sea una pubertad acorde a lo que se quiere. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá principalmente? Bueno, esto lo hace el médico, no es una labor de nosotros. Se hacen bloqueos de los ejes hormonales, ¿ya? Y ahí, al suprimir hormonas de caracteres masculinos o femeninos, después se genera la hormonización cruzada. ¿Los menores de edad pueden hacerla? Sí, pero tienen que pasar por tribunal y debe generarse un consentimiento informado. Mm, La idea es que, por ejemplo, cuando ya estén en el bloqueo del eje hormonal, hay que bloquear las hormonas naturales, ¿ya? Del sexo biológico, en tener dos, ¿ya? ya, Y en los adolescentes, evitar el desarrollo de los caracteres sexuales, ya de la pubertad como tal. claro. Y esa parte es súper importante, porque también nos va a decir acá qué es lo que se debe administrar, por cuánto tiempo lo deben administrar, eso es trabajo médico, no voy a entrar en detalle en eso, pues la idea es que cuando usamos la terapia ya hormonal cruzada, vamos a ver un cambio, por ejemplo, de la voz, vamos a ver cambios del volumen mamario, del vello facial que puede aparecer, la distribución de la grasa. Por ejemplo, si ya tengo acá el caso de una mujer trans, hombre pasó a mujer, puede haber pérdida del pelo, puede haber la distribución grasa en la cara, el cambio de voz, la distribución de la grasa, se genera esta figura estereotipizada como mujer, ¿ya? Y claro, va a tener, por ejemplo, el desarrollo del botón mamario, va a haber un aumento del volumen mamario, ¿ya? Y eso ya le está diciendo, ok, te estás sintiendo y viendo como una mujer. Claro. Y en el caso de los hombres, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Pueden haber efectos adversos? Sí, pero en toda terapia hormonal puede haber efectos adversos, ¿ya? Cuando se está haciendo el cambio de hombre a mujer, ya las progesteronas a veces hay riesgo de que tengan cáncer de mama por la administración que se está dando. Entonces, ellos ya están en cierta forma condicionando por medio de la terapia alguna patología que pueda generarse de manera precoz, ¿ya? Y aquí lo que también que pasa, como se va a acumular mayor distribución de grasa en las caderas, esto ya va a ser más llamativo, pero también puede afectar, por ejemplo, la retención de líquido, muchas comorbilidades o cosas que viven las mujeres. Ya cuando se genera esta distribución grasa a nivel, por ejemplo, del abdomen, en aquellos que son de mujeres a hombres, va a aumentar su riesgo cardiovascular porque hay Claro. mayor cantidad de grasa a nivel abdominal que cubre mayormente órganos blancos. Entonces, la terapia es súper importante, pero tiene muchos efectos adversos, por nombrarte algunos. Cuando estamos con una terapia de mujeres a hombres, mayor retención de líquido, puede haber hipertensión, se puede Mm, alterar el perfil lipídico, el acné, calvicie, mm. pero también, por ejemplo, pueden aumentar lo que es la agresividad. Ah, Entonces son claro. personas que ya están más propensas al estado de alerta. Por lo tanto, eso también en cierta forma implica mucho en cómo ellos se puedan alimentar en el día a día, si aceptan algún consejo, si tú les dices, hagamos este cambio, pero ¿y por qué? Entonces uno también tiene que estar preparado a la actitud que puede tener el paciente. Y ya si, por ejemplo, tenemos el otro caso de un trans de varón a mujer, ¿qué es lo que podríamos evidenciar? Podría ser como en mayor grado el cáncer de mamas, insuficiencia hepática, Mm, hipertensión, depresión. mm. Y en menor escala, por ejemplo, puede haber náuseas, puede haber vómitos, a veces pueden haber sofocos, como las mujeres cuando están posmenopausia, o Claro. entrando en el proceso, el aumento de peso, dolor de cabeza, síntomas comunes que las mujeres pueden sentir en sus etapas premenstruales o menstruales. Entonces eso ya también va a condicionar mayor ansiedad, el deseo de comer,
Y en el fondo ahí uno dice, ok, ¿qué es lo que siento? Trabajamos con la alimentación más bien abordando la psicología, entendiendo cuáles son la significancia de la ansiedad. Si es una ansiedad por dulce, si es una ansiedad por salado, si es por dulce, en psicología esto lo pueden considerar más como algo emocional. Me siento triste, me siento angustiado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. La típica película en la que la mujer termina con el pololo y ella está con el pote helado. No diría por qué está con el pote helado, pero está con el pote helado. Ya estamos hablando de que hay algo Claro. pasado a nivel emocional. Y en el caso, por ejemplo, de la ansiedad por algo salado, soy disperso, estoy aburrido, me falta concentración. Siempre pongo el típico ejemplo, cuando están estudiando y quieren pan, quiero galletas, quieren puras papas fritas, Sí, sí pasa. alimentos que producen sonidos, el crunch. El crunch es que calma la ansiedad. Entonces uno va viendo por qué lado está viendo la ansiedad del paciente. Y claramente la ansiedad acá es lo que más va a jugar. Una ansiedad porque quiero hacer el cambio, una ansiedad porque veo que estoy mejorando y quiero que pase pronto, una ansiedad porque quiero que la gente me acepte, una ansiedad porque mi familia me está presionando, no me apoya. Casi todos terminan en ansiedad. Mm. Y los fármacos también pueden llevar efectos adversos. No, claro, de todas formas. Qué interesante todo lo que nos ha estado conversando en este rato. Bueno, el tema de la terapia hormonal, por supuesto, es un tema que lo manejan los médicos, pero también tiene implicancias a nivel nutricional, como usted mencionaba, el tema de la ansiedad. Eh, Me parece muy, muy interesante todo esto y también es importante que estas personas trans, ¿no es cierto?, que deciden no cursar, ¿no es cierto?, con este tratamiento hormonal, es importante que se hagan los chequeos de salud, ¿no es cierto?, por todos los posibles efectos adversos que se puedan presentar producto de la terapia, ¿no es cierto? Es un proceso también bien complicado, es un proceso de muchos, muchos cambios, pero en definitiva es muy liberador para las personas, ¿no es cierto?, que por fin puedan verse como ellos realmente se sienten. Entonces creo que es un proceso complicado, pero a la vez un proceso bien bonito, de muchos cambios, cambios que pueden ser para bien, por supuesto, pero ojalá siempre estarse chequeando, ya porque no todos los cuerpos van a reaccionar de la misma forma, ya entonces hay muy, muy importante el autocuidado, ¿no es cierto? El control con profesionales, con este equipo multidisciplinario, ya siempre, siempre de la mano. Totalmente de acuerdo. Si tú trabajas con este tipo de pacientes, vas a ver que, bueno, todos los pacientes, patologías que tengas, son un paciente complejo. Son un grupo, son pacientes que a veces van a avanzar, a veces van a retroceder. Y al final de cuentas, tú tienes que darle las alternativas. Insisto, no podemos abordarlo desde la salud pública con peso y talla. Tenemos que considerar, por ejemplo, acá el que quiere, que le gusta, si lo come o no lo come, si no cena, ¿por qué tengo que imponerle la cena? Claro, Considerar al paciente. de todas maneras. Bueno, igual algo más o menos hemos ido conversando acerca de la siguiente pregunta, pero ¿por qué es importante reflexionar acerca de estos temas en el contexto de la atención en salud? Cuando estamos trabajando con pacientes trans, la idea de nosotros es poder dar un acompañamiento. Y bien, hay una gran cantidad de pacientes que no reciben atenciones, pero que sí requieren, porque necesitan el acompañamiento, ¿ya? Todo paciente que necesita una asesoría debe recurrir a profesionales idóneos, ¿ya? Profesionales de la salud, no el influencer. ¿Por qué? Porque nosotros Claro, fuimos los que estudiamos los 5 años, nosotros fuimos los que de cierta forma nos capacitamos y estudiamos del tema. Entonces podemos darle la atención oportuna, preventiva, acorde y a la vez que sea ejecutable. Porque yo tengo que hacer algo que el paciente pueda interpretar, que quiera hacer, que le guste. Si no, como profesional, debo seguir avanzando y capacitándome en el área. Es un grupo que está todavía a la deriva, pero lo estamos en cierta forma incorporando, disminuyendo la brecha. claro. Sí, yo creo que eso es muy importante, por ejemplo, lo de los influencers y la diferencia con el profesional de salud es la personalización, porque claro, una persona que se dirige tal vez a un grupo grande de personas habla mucho a nivel, claro,
de población, o sea, de mayor cantidad de personas y no es capaz de especificar lo que necesita cada persona, finalmente. Por supuesto, o sea, nosotros aquí estamos trabajando netamente desde la invisibilización de este caso, de que quién nos ve, a quiénes les importo, la connotación negativa que tiene, la discriminación que puede tener, ya sea a nivel pública, ya sea a nivel familiar, social, laboral, etcétera, la violencia física, o sea, podemos acá ver el mismo caso de Daniel Zamudio, ¿ya? Y eso es algo que se evidenció, y a partir de eso, de una connotación negativa, un aspecto negativo, recién se tomaron cartas en el asunto. Claro. Y la Sí. exclusión, por ejemplo, de los gustos, o sea, no podemos ser una sociedad en la cual nosotros discriminamos o tapamos con el dedo, ok, aquí hay una persona, no, yo no me acerco. Menos si somos profesionales de la salud. Claro, bien, bien importante ahí lo que usted menciona, o sea, no tienen por qué llegar a pasar estas cosas horribles, atroces, lo que solemos ver día a día, ¿no es cierto? Con el caso de Daniel Zamudio, para que recién se tomen cartas en el asunto, o sea, la idea es que eso no ocurra, ¿no? Claro, aquí un gran cambio que tuvimos fue con la ley 21.120. No soy buena con las fechas, pero esta me la sabía. Que es una ley sobre la identidad de género. Y aquí dice que se permite a las personas trans puedan cambiar su partida de nacimiento desde los 14 años. ¿Ya? Presentan dos testigos, quiero hacer el cambio. Y este se puede conceder. ¿Ya? Entre los 14 y los 18 se va al tribunal, como les decía anteriormente, se pide el certificado, la documentación y se puede hacer. Ya cuando tenemos menores de 14 años, ¿qué hacemos? La ley los deja fuera todavía del cambio, pero sí pueden ser partícipes de lo que es el programa de acompañamiento. Entonces ya no estamos discriminando ni la edad, ni el sexo, nada. O sea, estamos ya haciendo la inclusión a nivel de la salud pública de cómo dar el acompañamiento. Totalmente. Y ahora una pregunta que creo que cierra muy bien lo que hemos conversado en todo el programa, es que cómo debe ser un buen trato con estas personas y cómo esto puede influir en la adherencia a los tratamientos. Como lo veíamos, por ejemplo, con la parte nutricional, ya nos encontramos con todo un equipo. Y este paciente debe tener un acceso a la salud, educación, debe tener un apoyo por los prejuicios y por la estima social que pueda haber. ¿Qué es lo que puede hacer, por ejemplo, te hablo desde el Ministerio de Salud, que es lo que tenemos hasta el momento? Entre los objetivos estratégicos del 2010 al 2020, la idea es disminuir la inequidad de género, ¿ya? Con el objetivo número 5, equidad en salud, y no menciona las personas transgénero. Ya hay un pequeño cambio, vamos bajando la inequidad, pero todavía falta trabajarlo porque lo que dice ese objetivo es que todas las personas, todas las inequidades son posibles de revertir, pero por medio de políticas públicas. Y eso es algo que todavía cuesta. Si bien esto no está todavía centralizado desde la parte macro, las personas transgénero ya tienen, por ejemplo, el acompañamiento desde el abordaje psicológico, fonoaudiológico, endocrinos, cirujanos, nutricionistas, trabajadores sociales, ya tenemos acá ginecólogos, urólogos, o sea, tenemos todo un equipo que puede estar trabajando con ellos. Y ese va a ser el acompañamiento. La familia juega, el equipo está, lo que necesitamos es que el paciente se acerque. No en todas partes en Chile están los equipos de salud que tienen los programas. En Santiago hay, en Viña también hay, en Talcahuano. La idea es que la gente busque, indague, porque están los programas. Exactamente. Ya vamos acercándonos, ¿no? al fin de nuestro programa, pero antes me gustaría leer, ¿no es cierto?, algunos comentarios que nos estuvieron dejando en nuestras historias de Instagram, donde les hicimos la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que es relevante hablar de identidad de género, expresión de género, lenguaje inclusivo, entre otros, en el contexto de la atención en salud? Voy a leer algunos comentarios que nos dejaron. Ya aquí S. Flowers nos dice, sí, es necesario considerarlo si quieres entregar una atención integral. Es parte del respeto que se le debe entregar al paciente. Por Aquí supuesto. Abel nos cuenta, creo que todas las personas son un mundo diferente y todas necesitan cuidados personalizados. Muñoz Talo nos Todos dice, somos únicos. sí, de todas maneras, em, porque la salud debe incluir a todas las personas. Ese es Por nuestro, supuesto. ahí lo dijeron todo aquí nuestros chiquillos, muchas gracias por su participación también.
Cualquier cosa saben dónde nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Bárbara, me gustaría preguntarle si es que quiere cerrar, ¿no es cierto?, esa entrevista con algún comentario adicional, alguna conclusión en el fondo de su espacio. Bueno, agradecer el espacio. Primero encuentro que es una muy buena dinámica y que, bueno, que más alumnos, auditores puedan escucharlo. De verdad que nos puedan generar comentarios al respecto. Es maravilloso. Tenemos que seguir trabajando como profesionales de la salud. Nosotros como nutricionistas estamos casi en los últimos eslabones del abordaje, pero nuestra terapia es principal. O sea, nosotros deberíamos estar, si no en el segundo, no podemos decir en el primero, porque en el primero va a estar siempre la parte médica, el abordaje que es ya más terapéutico. Pero sí, pues, nosotros vamos a encargarnos de la alimentación y todo lo que tenga que ver con el paciente radica en la alimentación. Ahí nos tenemos que empoderar de nuestro rol. Nosotros podemos hacer muchos cambios. Todos los pacientes comen. Entonces, ¿quiénes son los profesionales idóneos de esto? El profesional nutricionista. Nosotros podemos hacer un acompañamiento porque uno decir, ya, ¿quiénes deberían estar en este equipo? Ya, el médico, el endocrino, el psicólogo. Nosotros también, nosotros somos un pilar clave en este tratamiento. Por lo tanto, ser partícipe de esto es importante. Que más profesionales tengan, por ejemplo, conocimientos, les den ganas de estudiarlo, es súper importante porque no van a encontrar muchos. Por lo tanto, los invito a que no no sé si se quieren especializar, pero si quieren abordarlos, estudien el tema, es lindo, no es mucha la información que tenemos, la verdad que en Chile es muy poca, es baja el nivel de evidencia que tiene, pero tenemos ahí, por ejemplo, Canadá, está México, está España, tenemos mayores fuentes de información. Así que pueden abordarse, nosotros somos parte de este tratamiento. Eso, súper, súper importante empoderarnos de nuestro rol. Hay muchas cosas que podemos hacer, mucho trabajo donde nos podemos desempeñar. Entonces, también como uno como persona, también en el día a día puede ir haciendo muchas cosas, puede ir siendo también más inclusivo a la vez, que es lo que en el fondo queremos llegar, ¿no? María Paz, no sé si quieres decir algo adicional también, si quieres mandar algún saludo, no lo sé, aquí, adelante. No, agradecer a nuestra invitada por haber aceptado la invitación. Creo que el programa ha sido súper enriquecedor, creo que aporta mucho y eso, que es una muy buena invitación a seguir informándonos para poder aportar a una sociedad que sea más justa y donde todas merezcamos el mismo respeto y trato. Por supuesto, Eso, bueno. definitivamente. Exactamente. Bueno, agradecerles a ustedes, ¿no es cierto?, por habernos escuchado en este programa. Ya sabe, todos los sábados de 11 a 12, Frecuencia Nutricional. Quiero aprovechar también de mandarle un saludo a mis amigas de La Puebla también que me están escuchando y que estaban muy atentos a este programa. Y a ustedes también, nuestros radio escuchas, por su sintonía. Y nos estamos viendo la próxima semana en Frecuencia Nutricional. ¡Chao! Adiós.